Cuando vamos de puerta en puerta compartiendo el Evangelio, es muy común escuchar frases de las personas que nos dicen: no, gracias, no tengo tiempo, otro día mejor, entre otras frases menos corteses, por no decir que hostiles o hasta groseras. Y también aquellas personas a quienes después de haberles compartido el Evangelio se molestan, nos rechazan, puede que hasta nos ofenden o nos piden que nos retiremos de manera cortés. Pero ¿quedan estos rechazos sin consecuencia? ¿Puede el hombre seguir rechazando impunemente la religión y el Evangelio? ¿Y qué de nosotros? ¿Podemos o debemos hacer algo más por ellos para que se arrepientan? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad nuestra cuando esas personas han rechazado abierta y llanamente el Evangelio de Cristo y a Cristo mismo? Miren lo que nuestro Señor Jesucristo nos responde al respecto allí en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 14 y 15. Acompáñenme por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice el versículo 14, ya habíamos visto el verso 13 que dice: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y dice el 14, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Es cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Hasta ahí. Hemos estado viendo, hermanos, el envío de nuestro Señor Jesucristo de sus discípulos a proclamar el Evangelio del Reino. Vimos ya que los discípulos del Señor habían de ir de ciudad en ciudad y de aldea en aldea predicando este Evangelio del Reino. Y era de esperarse que la casa de Israel, a quienes habían sido enviados, iban a estarlos esperando de alguna forma. Habían de ser recibidos los discípulos del Señor con gozo por causa del anuncio, pues dice en los versículos anteriores que habían de llegar a la ciudad e indagar quién fuera digno y quedarse allí. Así que se esperaba que en la casa de Israel habría gente que estaría esperando este anunciamiento. Habría creyentes como Simeón o como Ana que hubieran estado esperando y anhelando el anuncio de la llegada del reino de Dios. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo les plantea a sus discípulos un escenario contrastante al previo. Un escenario donde ellos podrían no solo no ser recibidos, sino que aún no ser oídos. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo les dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad. Noten, hermanos, que en los versículos anteriores hay quien les recibe y hay quien les sustenta también. Pero dice el Señor, va a suceder, va a llegar ocasiones en donde no los van a recibir.
habrá lugares, familias, casas o personas que no solo no los van a recibir, sino no van a querer oír lo que ustedes les están enseñando. Ahora, hermanos, quiero hacer una aclaración antes de seguir, y es que debemos recordar que el Evangelio está para triunfar siempre. El Evangelio verdadero siempre es triunfante. El Evangelio verdadero siempre será eficaz en aquellos que han de ser salvos. Esto tenemos que tenerlo claro, hermanos. No es que cuando vamos a esos lugares el Evangelio no triunfa por sí mismo. No, hermanos, el Evangelio es triunfante en aquellos que han de ser salvos. Pero sabemos que el llamado externo del Evangelio es, en la mayoría de los que lo oyen, ciertamente rechazado. Y por lo tanto, los discípulos debían estar listos para experimentar el rechazo del mensaje del Evangelio y por ende también el rechazo de sus personas. Y no es que el Evangelio no tenga poder, que en unos sí tiene poder y en otros no tiene poder. No, hermanos, el Evangelio siempre es poder de Dios para salvar. El Evangelio siempre es poderoso. El llamado externo del Evangelio es el que suele ser rechazado. Vamos y le hablamos a alguien, ahí se está dando el llamado externo. Esa persona cree porque el llamado interno del Evangelio le ha hecho creer. Pero si el llamado interno del Evangelio no ocurre, entonces esa persona no puede creer. De tal manera, entonces, hermanos, nosotros no debemos sorprendernos del rechazo constante del mensaje del Evangelio en la mayoría de aquellos a quienes se los compartimos. De tal forma que tampoco entonces nos sintamos desalentados de seguir evangelizando porque hablamos y las personas nos rechazan o simplemente no creen. Puesto que cuando vamos y llevamos el Evangelio, hermanos, es claro que la gran mayoría de las personas que escuchan no lo reciben y no creen. Nosotros, como los discípulos del Señor fueron advertidos, también debemos ser advertidos que seremos rechazados, que las personas no querrán oír el Evangelio, pero esto, hermanos, no debe desalentarnos y no debemos pensar y decir, bueno, pues ya que nadie escucha, pues yo creo que no debemos seguir evangelizando. No debiera yo seguir hablándole a la gente, pues ¿quién ha venido a la iglesia de los que les he hablado? Hermanos, no debemos pues desalentarnos por estas cosas, pues el Señor mismo les está diciendo a sus discípulos de manera implícita, habrá quien no los reciba y quien no escuche. Estas personas abiertamente rechazan el mensaje del Evangelio, nos dice el Señor. No es que cuando lo rechazan son como pobres indigentes que, ignorantes del valor del oro y los diamantes, no quieren recibirlos porque no quieren ir cargando mayor peso, sino que este es un rechazo abierto y voluntario al Evangelio. Las personas que no escuchan y no quieren el Evangelio no es porque no lo valoren, en el sentido de que digan, como un indigente a quien ustedes van y le regalan 500 billetes de $100 y los ve y dice, ¿esto qué es? Y no lo quiere. Ustedes le regalan 10 kilos de oro y diamantes y dice el indigente, no, ¿para qué voy yo cargando esto? ¿Me explico?
No se trata de que el Evangelio es ignorado como si fueran personas que pues no saben lo que se les está hablando y entonces dicen, bueno, pues no sabemos lo que es eso, así que pues no, gracias, no lo quiero. Y no debemos pensar nosotros entonces como de esas personas como diciendo, bueno, pobrecillos, pues no saben lo que se están perdiendo. No comprendieron en realidad, no lograron valorar el Evangelio, pues pobrecillos, ¿verdad? Pues bueno, ni modo, ay Dios que los ayude. No, hermanos, los que rechazan el Evangelio de Cristo que ha sido predicado son abiertamente rebeldes al Señor. Las personas que rechazan el Evangelio no son inocentes, ignorantes, que no saben lo que están rechazando de manera espiritual, sino que son tenidos, hermanos, como abiertamente rebeldes y convictos en oposición a Cristo y al Evangelio. ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo mismo lo implica en la instrucción dada a sus discípulos en el versículo 14. Miren, dice, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No dice el Señor, déjenlos, pobrecillos, ay, para la otra tal vez creerán. No dice el Señor, miren, pues bueno, está bien, pues no lograron valorar el Evangelio, pobrecitos. Bueno, ya déjenlos tranquilos en paz. No, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, si alguno no los escucha, sacudan el polvo de sus pies, nuestro Señor está implicando, hermanos, que hay entonces una consecuencia grave de esto. Dice, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y luego les dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Oh, entonces no son pobres inocentes los que no supieron valorar lo que les estábamos llevando. Hermanos, si fueran pobres inocentes que no supieron valorar, ¿por qué estarían siendo amenazados de condenación de esta forma? ¿Me explico? ¿Sería el Señor injusto? ¿Será acaso el Señor injusto? En ninguna manera, ustedes deben decir, en ninguna manera el Señor será injusto. Entonces, ¿por qué el Señor dice que aquellos que no escuchan el Evangelio, que no lo oyen, deben ser o serán tratados de esta forma? Porque ningún rechazo del Evangelio, hermanos, es inocente e inconsciente. Ningún rechazo del Evangelio es, hermanos, algo sencillo o simple o inocente. El sacudir el polvo de los pies del calzado era una acción simbólica y muy significativa entre los judíos. Se dice que los judíos se sacudían el polvo del calzado y hasta las vestiduras cuando pasaban por una ciudad o una aldea pagana, o cuando al volver a Palestina después de un viaje, evidentemente que pasaron por tierras o países paganos, ellos se sacudían el polvo de sus vestidos y de sus zapatos o de sus pies. Esto era una acción simbólica. Esta práctica
estaba al parecer relacionada con esa ferviente disociación que los judíos tenían y que siempre mostraron para con los paganos, no queriendo ser contaminados ni aun con el polvo o la tierra de ellos. Recuerden ustedes que ellos no querían juntarse con nadie ni nada que fuera pagano, y no se sentaban siquiera a comer con algún pagano o que no fuera judío. ¿Se acuerdan ustedes? Y se ha asociado ciertamente esta práctica a ese repudio que los judíos hacen de todo lo que tenía que ser pagano, incluso a tal grado de repudiar aún la tierra que se les pegara al pasar por esa tierra pagana. Pero ciertamente, hermanos, esta práctica era una práctica simbólica asociada directamente con el judaísmo, pues eran ellos básicamente los que lo practicaban. Pero ¿estaría nuestro Señor Jesucristo estableciendo esta acción en señal de reproche, de venganza o de desquite a causa del desprecio recibido por sus enviados? ¿Sería que nuestro Señor Jesucristo, porque noten ustedes que Él dijo claramente, sacudan el polvo de sus pies? ¿No dijo así? Cuando ellos oyen esto, ellos vienen a su mente esa práctica común judía de sacudirse el polvo de los pies. Ahora, el Señor nos estaba mandando a nosotros, aún como creyentes, a hacer eso. Que cuando vamos y evangelizamos y alguien no nos escucha, nos sacudamos los pies. ¿Nos está mandando que hagamos esto? Dirá alguno, bueno, no, de manera física no, pero de manera simbólica. Bueno, ¿y qué simbolizaba esto? ¿Lo que hacían los judíos? Pues, hermanos, esta práctica de los judíos se convirtió luego más bien en una forma, una expresión de rechazo y de repudio, en donde ellos estaban repudiando de alguna forma todo lo que los asociara con los impíos, e incluso hasta la tierra, el polvo de ellos. Pero el Señor pues nos está diciendo, si alguno no los recibe, si alguno no recibe el Evangelio, sacudan entonces sus pies. ¿Estaría entonces nuestro Señor Jesucristo estableciendo esta acción y mandándonos manifestar algún reproche de venganza o desquite hacia los que no reciben el Evangelio? ¿Piensan ustedes que el Señor nos ha mandado a hacer eso? Bueno, miren que los apóstoles obedecieron este mandamiento y miren lo que ellos hicieron. No lo busquen, en Hechos capítulo 13, versículos 50 al 51 nos dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y luego dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Miren, hermanos, que Pablo y Bernabé están obedeciendo lo que el Señor Jesucristo dijo. Ellos predicaron la palabra del Señor, predicaron el Evangelio allí en esa ciudad, entonces se levantaron y los echaron. ¿Y qué hizo Pablo y Bernabé? Ellos hicieron lo que Cristo dijo, sacudieron el polvo de sus pies y continuaron el camino. ¿Qué estarían entonces ellos haciendo con esto? ¿Estarían los apóstoles manifestando su desprecio contra ellos en reproche por la injusta ofensa recibida de no solo rechazar el Evangelio, sino que los expulsaron de la ciudad? Estaría Pablo y Bernabé diciendo, órale, mugrosos,
que ya no queremos nada de ustedes, hasta su polvo, quédense con su polvo cochino. ¿Estarían diciendo ellos eso? No, hermanos, evidentemente no. En todo caso, si estuvieran haciendo eso, ¿no estarían tomando la misma conducta de los Boanerges en Lucas 9:54 y que nuestro Señor Jesucristo condenó? Acuérdense de Jacobo y Juan cuando no fueron recibidos en aquella ciudad de los samaritanos y ¿qué le dijeron a nuestro Señor Jesucristo? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma? ¿Se acuerdan? ¿Y qué les dijo el Señor? Pues de una vez, les dijo. No, hermanos, les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, no debemos entonces pensar que esto de sacudirse los pies o los vestidos era, hermanos, alguna señal de desprecio, era algún rechazo o era un desquite o venganza de, no me recibiste, pues órale. ¿Sí me explico? No, hermanos, no debemos pensar eso. Nuestro Señor Jesucristo nos mandó, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Definitivamente, entonces no podemos pensar que esta ordenanza fue dada como una expresión de reproche con la que los rechazados pudieran aliviar la carga emocional de haber sido despreciados. Pues el verdadero evangelio, hermanos, es eficaz siempre para salvar a todo aquel a quien Dios ha querido salvar. Y de ninguna forma somos llamados a vengar el evangelio o la fe, castigando o destruyendo a los infieles, hermanos. No es nuestra responsabilidad castigar o destruir a los infieles y vengar el evangelio así. No. Porque de entrada, hermanos, como les decía, el evangelio es eficaz y poder. El evangelio va a salvar indefectiblemente. ¿Pero a todos? No, a aquellos a quienes el Señor ha querido salvar. Aquellos a quienes el Señor ha querido salvar, cuando ustedes le hablen el evangelio, ellos creerán y serán salvos indefectiblemente. Pero los que no, y que no solo no escucharon, sino que nos rechazan o nos cierran la puerta en las narices, como se dice, o nos apedrean incluso, ¿qué debemos hacer? Vengar el evangelio para que se les quite. Mira, están despreciando al evangelio, impíos, malvados. Hay que hacer algo para que se les quite, para que escarmienten. ¿Somos llamados a hacer eso? No, hermanos, en ninguna forma. Pues eso mismo pensó la Inquisición. Eso mismo pensó el romanismo, hermanos. Y eso piensan todavía los islámicos, que es responsabilidad de los que creen vengar la fe. No, hermanos, eso no es así. Dios nunca nos mandó a vengar la fe, ni a obligar a nadie a creer, ni a castigarle o destruirle por no creer. No, eso no es bíblico. Entonces, ¿qué significaba pues la acción de sacudir el polvo de los pies cuando el evangelio no es recibido? La misma Escritura nos responde. Acompáñenme velozmente a Hechos capítulo 18, versículo 6, y veamos, hermanos, allí al apóstol Pablo nuevamente tomando esta misma acción, pero ahora nos explica lo que esto significa.
Hechos capítulo 18 dice el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Se fijan? En esta ocasión el apóstol Pablo, como vimos, está en Corinto con los judíos de raza, les ha predicado el evangelio y estos se han opuesto al evangelio a tal grado de que blasfemaron incluso contra el evangelio. Y insisto, dicho sea de paso, el apóstol al oír sus blasfemias no quiso hacerles ningún daño, pues no es, hermanos, ninguna actitud cristiana hacer ningún daño a nadie, aun que blasfemen incluso contra Dios o el evangelio. Y es aquí donde el apóstol a los gentiles entonces ejecuta la acción que el Señor mandó, en este caso sacudiendo sus vestidos, y ahora nos provee una definición más clara de lo que sacudir el calzado o los vestidos significa, que es vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Sí me explico? El apóstol ya les ha predicado el evangelio. Ellos no quieren nada con el evangelio, no quieren oírlo. Y el Señor dice, cuando esto suceda, sacúdanse sus pies o los vestidos en este caso. Que en esta ordenanza, hermanos, significa ustedes desháganse de toda responsabilidad de la predicación del evangelio y sobre las almas de ellos. Vuestra sangre, dice el apóstol, sea sobre vuestra propia cabeza. Y en ese caso, hermanos, definitivamente hay una amenaza. Hay una sentencia para el que rechaza el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues ya nos dijo el verso 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Y por qué? ¿Porque sacudimos los vestidos? No, porque rechazaron el evangelio. ¿Sí me explico? El sacudir los vestidos no tiene que ver con el castigo. Solo es, como dice Lucas en su narrativa de este evento, como testimonio a ellos. Así que el sacudir el calzado o los vestidos indicaba la tarea cumplida de haber anunciado fielmente el evangelio. Y ya que lo han rechazado, la subsecuente liberación de nuestra alma de toda responsabilidad en su propia condición. Esto es, que al sacudir los pies o los vestidos, lo que los enviados del Señor estaban diciendo es, yo ya hice mi tarea. Yo ya hice la labor que se me envió a hacer. Ya te prediqué el evangelio. Tú lo escuchaste y no lo quisiste oír. Así que yo soy libre porque cumplí mi misión y ahora tú eres responsable. Yo soy libre de toda responsabilidad en cuanto a esto. Ahora tu sangre sea sobre tu propia cabeza. No digas que nadie te dijo. No digas que nadie te avisó. Eso es en esencia, hermanos, lo que el Señor enseguida de que se predica el evangelio nos ha mandado hacer. Por ello se le dijo al profeta Ezequiel, como se nos dice también a todos en Ezequiel 3, 17 y 19, dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca
y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú le amonestares al impío y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hay una relación, hermanos, entonces en el oficio profético o del oficio profético a todo aquel que es enviado a predicar el Evangelio. Estamos ejerciendo en cierta forma un oficio profético, hablándole y diciéndole la amonestación del Señor y la amenaza del Señor sobre su propia vida. Cuando vamos y evangelizamos a alguien, le estamos diciendo, Dios dice, ciertamente morirás. Estamos haciendo como Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Estamos siendo profetas en ese sentido. Y el Señor nos ha dicho, ve y dile que morirá, anúnciale que morirá por su maldad. Y dice el Señor, y si tú le anuncias y le dices que morirá por su maldad, entonces tú habrás librado tu alma. Pero si tú no le dices nada y él muere y termina en el infierno, dice el Señor, su sangre demandaré de tu propia mano. Porque yo te dije que le avisaras y tú no quisiste ir. Tú le hiciste como Jonás y te fuiste mejor para otro lado, te dio miedo, te dio pena, no quisiste hacerlo. No quisiste decirle a tu amigo o a tu familiar que iba directo al infierno y se murió. ¿Y dónde crees que está? ¿En el cielo? ¿En el purgatorio? Por favor, hermanos. Pero parece que ni nosotros mismos, hermanos, estamos tan seguros de lo que acontecerá a nuestros amigos y familiares si no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Parece que no estamos seguros de lo que les va a pasar porque no les decimos nada. Porque les dejamos que sigan en su vida. ¿Sí me explico? Como si su muerte inminente no fuera tan real. ¿Me explico? De hecho, el hecho de que nosotros no seamos fervientes en nuestro evangelismo personal a los demás, a nuestros amigos y familiares, hermanos, diría el ministro puritano Richard Baxter, es un ateísmo práctico. Parece que ni nosotros mismos creemos que de verdad va a morir, que de verdad va directo al infierno. Y a veces sucede, hermanos, que esas personas mueren y efectivamente van al infierno. La sentencia ya está dictada sobre todos nuestros amigos y familiares que no buscan ni quieren nada con Dios. Y esta sentencia es el infierno de tormentos y el lago de fuego que les espera eternamente. Y nosotros somos llamados a advertirles de su condición y de su muerte inminentes a causa de su impiedad y de su impenitencia.
Debemos estar convencidos de ellos. ¿O no van al infierno? ¿Y qué tal que la próxima semana mueren esos amigos o familiares suyos? ¿No demandará el Señor su sangre de manos de ustedes que no les han dicho nada? Por miedo, por vergüenza, por temor, por respeto, entre comillas. Pero una vez que hayamos amonestado sobre su camino de perdición a nuestros amigos o familiares, o de que no son cristianos genuinamente, entonces podremos sacudir el polvo de nuestros pies en testimonio contra ellos de que fueron advertidos y su sangre ahora está sobre sus propias cabezas. ¿Tiene sentido ahora todo esto, hermanos? El Señor está enviando a sus discípulos, así como nos ha enviado a todos nosotros. Vayan y prediquen el evangelio del reino. Unos oirán, pero otros no irán. Pero está bien, los que no escuchen, ustedes sacudan el polvo de sus pies. Ustedes sacúdanse toda responsabilidad de ellos. Desháganse ustedes de esa responsabilidad, pues ya les han advertido con claridad. Papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, hijo, hija, vas al infierno. Papá, mamá, tío, hijo, hija, hermano, hermana, amigo, quien sea, no eres cristiano. Tú crees que eres cristiano, pero no lo eres. Si mi opinión cuenta en algo para ti, escúchame, yo pienso que tú no eres cristiano. Han sacudido el polvo de sus pies. Han librado sus propias almas de la sangre de esos que claramente van al infierno. Pero si nosotros mismos no estamos seguros, hermanos, de que hay infierno o no, entonces, ¿qué clase de cristianismo vivimos? Así que sacudamos el polvo de nuestros pies, hermanos, y no haya nada que se nos pueda ser demandado por aquellos a quienes no les hayamos hablado del Evangelio. Y tomémonos el tiempo y la oportunidad para decirles: tú no eres cristiano. Tengo que decírtelo. Tú no eres cristiano. Si tú mueres hoy o mañana, temo que estarás ardiendo en el infierno como cualquier impío. Sacudámonos la sangre de nuestros familiares y amigos de sobre nuestras cabezas, hermanos. Sacudámonos la sangre de nuestros amigos y familiares, y en todo caso, Dios no lo quiera, pero si ellos rechazan el Evangelio, su sangre sea sobre sus propias cabezas y no sobre la de ustedes. Es mejor ser aborrecidos por un tiempo. Es mejor ser tenidos por locos a que se nos diga ante el tribunal de Cristo: tú sabías que iba al infierno.
y no dijiste nada. Es mejor que los aborrezcan por un tiempo a ustedes. Porque cuando le digan eso a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus hijos, les van a dejar de hablar por un tiempo. Sí, háganse la idea. Y sobre todo, si lo que tienen que decirles es: no eres cristiano, ya, convéncete, deja de engañarte a ti mismo, a ti misma. No, hombre, olvídense, los van a desheredar. Pero es mejor eso. Es mejor que les dejen de hablar. Es mejor que los bloqueen por el Facebook o por donde sea. Y ya no quieran nada con ustedes. Es mejor que ya no los inviten a ningún lugar, a ninguna fiesta, a ninguna celebración, ni nada. A que cuando lleguen ante el tribunal de Cristo, ante el que todos compareceremos, hermanos, les sea dicho: tú sabías que tu papá, que tu mamá, que tu hermano, que tu hermana, que tu hijo, que tu hija iba al infierno y no se lo dijiste. No, pues es que él debía de intuirlo. Él debía de intuirlo. ¿Y entonces para qué somos enviados? Si todo mundo tiene que intuir que tiene que esforzarse para ir al cielo, entonces ¿para qué somos enviados a evangelizar? ¿Me explico? Si todo el mundo tiene que entenderlo solo, con pocas palabras, o con alguna que otra alusión nada más, hermanos, entonces, ¿para qué está la predicación del Evangelio? Es mejor ser tenidos por locos y fanáticos, que nos digan: nomás esa ya se volvió loca. Ya no todo el día, cada que le hablamos nos dice que no somos cristianos y que no somos salvos. Ya mejor ni le vamos a hablar. Ya se volvió loca, ya lo perdimos. Es mejor eso, hermanos, a que en el día del tribunal de Cristo salgamos avergonzados y nos sea demandada la sangre de todos ellos, y que nos maldigan en su caída hacia el infierno y nos digan: tú no me dijiste claramente. Tú sabías que no eras salvo y no dijiste nada. Tú sabías que me engañaba a mí mismo creyendo que era cristiano y que era cristiana, y no tuviste el valor para decírmelo. Sacudámonos, hermanos, la sangre de todos ellos de nuestros calzados y nuestros vestidos. Porque, hermanos, por algo el Señor les dijo a sus discípulos: sacúdanse los pies. Que haya testimonio de que ustedes hablaron, de que ustedes dijeron y fueron claros. Y aun si ese testimonio es un golpe, un reproche o una mala actitud, eso sea testimonio. Dicen Marcos y Lucas, es que quede como testimonio de que ustedes hicieron su labor y ustedes les hablaron con claridad. Y ellos quisieron seguir su propio camino. Hermanos, puede ser el mensaje
más rudo, si ustedes quieren usar ese término, pero será el más efectivo. Imagínense que Jonás anduviera yendo a Nínive. Vengo a decirles que quién sabe, tal vez, puede ser que, pues ustedes, yo sé que no son tan malos, yo sé que ustedes le echan ganas, pero pues piensen, ¿qué tal que quién sabe ahí por ahí haya la medio posibilidad de que alguno que pues no le eche muchas ganas, medio acabe en un infiernillo ahí? ¿Ustedes creen que se hubiera arrepentido alguien? No, hermanos. Pero aunque suene risible, ese suele ser nuestro testimonio a nuestros familiares. Esa es la manera en la que solemos hablarles. Con puras evasivas, con puras rodeos, tratando de no ser según nosotros rudos, de según nosotros no ofenderlos. Y en realidad el mensaje no está siendo siquiera expuesto. Vean a Jonás. Habló con claridad. Ustedes no son cristianos y esta ciudad será destruida de aquí a 40 días. Qué interesante, hermanos, que esta expresión de aquí a 40 días, es decir, hay un límite para tu vida. Hay un límite para tu maldad. Y serás cortado de la tierra. Y terminarás en los tormentos del infierno. No importa que nos llamen fanáticos, no importa que nos dejen de hablar. Pero eso será testimonio. Ese será nuestro testimonio, ese será nuestro sacudirnos de los pies o de los vestidos de que hemos hecho nuestra labor. Por último, hermanos, veamos la razón del severo castigo de estos que rechazan el Evangelio. Noten que dice el verso 15: de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, y en este caso para aquellos a quienes ustedes, siendo claros, les hayan hablado de su condición y aún así no quisieron oír. El despreciar el Evangelio, hermanos, es algo terrible. ¿Por qué nuestro Señor ha expresado un castigo tan severo? Hermanos, habiendo oído el mensaje del glorioso Evangelio, de la perfecta encarnación, vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aún así la rechazan. Pues eso es un pecado peor que el de Sodoma y Gomorra, dice el Señor. ¿Por qué es peor? ¿Por qué esta amenaza tan espeluznante? ¿Por qué ese castigo es tan severo? Porque rechazar el Evangelio es despreciar el Evangelio. Rechazar el Evangelio, o sea, no recibirlo, es despreciarlo. Pues el Señor dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Y despreciar el Evangelio es despreciar todo lo que el Evangelio conlleva. Es, entre muchas otras cosas, es despreciar el asombroso plan eterno de salvación, hermanos, que desde la eternidad pasada se urdió para salvación, y el hombre dice: no quiero yo esa cosa.
Es despreciar la excelentísima sabiduría divina en el ordenamiento de todos los acontecimientos del mundo a lo largo de la historia para la exaltación de Cristo. Imagínense, Dios ordenó todo el mundo, incluso la creación misma, para la exaltación de Cristo. Y vamos y se lo damos a alguien y dice, yo no quiero eso. ¿Me explico? Despreciar el Evangelio es despreciar la gracia de Dios, es despreciar el más grandioso y digno don del universo. Despreciar el Evangelio es despreciar a Cristo mismo. Es tener en poco la sangre preciosa que fue vertida por nuestros pecados. Hermanos, eso ya es condenable. La eternidad en el infierno es plenamente merecida. Despreciar la sangre que fue derramada para la salvación de los pecados, hermanos, eso es tremendísimo. ¿Cómo entonces no habría de recibir un castigo mayor que el de Sodoma y Gomorra, que nunca oyeron el Evangelio? Que se dejaron llevar por sus pecados y nunca nadie les predicó un freno. ¿Cómo no será más grande el castigo de aquellos que despreciaron al Hijo de Dios? Así el desprecio del Evangelio, hermanos, es el orgullo humano más grande. Es un orgullo de proporciones satánicas. Es un orgullo como el de Satanás. O tal vez hasta peor. Pues dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibiere al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que rechaza el Evangelio está rechazando toda la Trinidad misma de Dios. Así que, amigo, tú no has despreciado simplemente a ese insignificante predicador que has oído una y otra vez mostrarte tu pecado y llamarte al arrepentimiento. Tú has despreciado también al que lo envió. ¿Puedo yo caerte mal? Puedes pensar que el predicador es simple o llano, sin gran intelecto o elocuencia, pero cuando tú desprecias su mensaje, estás despreciando al que lo envió. Tú has despreciado el mensaje del Evangelio con tu apatía. Pues no solo hay que decir desprecio el Evangelio, no quiero nada con el Evangelio, no. Cuando tú andas en apatía contra Dios, contra la iglesia, el mensaje de Dios, tú estás despreciando el Evangelio. Con tu desinterés por Dios, también estás despreciando el Evangelio. Con tu desinterés por Dios y por la iglesia, estás despreciando a Dios mismo. Con tu insinceridad hacia las cosas espirituales, tú estás despreciando también el Evangelio. Cuando rechazas a tu familiar, tu amigo o tu vecino, cuando te redarguye de tu pecado, cuando te redarguye de tu conducta, de tu falta de interés por Dios y por la iglesia, tú estás despreciando el Evangelio.
Tú estás despreciando a Cristo mismo cuando te da lo mismo si buscar a Dios o quedarte en tu casa. Estás despreciando a Cristo mismo. Tú estás despreciando a Cristo mismo cuando, sabiendo que estás alejado de Dios, sigues y te haces el desentendido. Sabes que tienes tiempo que no buscas a Dios, que no estás con Dios, que no vas a la iglesia y haces como que lo ignoras. Te haces el desentendido. No pasa nada. Lo echas de tu mente. No le das importancia. Tú estás despreciando a Cristo. No me digas que eres cristiano así. No me digas que eres cristiano. No eres cristiano. Las excusas sobran para los que no están dispuestos a dejar nada por el Evangelio y por Cristo mismo. Sobran las excusas. Le echarás la culpa al predicador que te cansa, que te aburre y por eso ya no vas. Le echarás la culpa a tu trabajo y dirás, es que hay mucho trabajo, por eso no voy a la iglesia, por eso no busco de Dios. Las excusas sobran para los que no están dispuestos a dejar nada por el Evangelio y por Cristo mismo. Para los despreciadores de Cristo, pues dirán, es que tengo muchas ocupaciones. Le echarán la culpa a las ocupaciones, le echarán la culpa a la pandemia. Dirán, es que no voy por mi salud. Le echarán la culpa a su esposo, le echarán la culpa a su esposa. Se excusarán de que por culpa de sus hijos o sus vecinos no van a la iglesia. Cualquier cosa les será una excusa para no ir y buscar a Dios. Están despreciando a Dios. Y si mueren en esa condición, sépanlo, no digan que nadie les advirtió, ustedes van al infierno. No son cristianos, van directo al infierno. Las excusas sobran y no servirán de nada en el juicio final. De cualquier forma, en aquel lugar y en aquel día, un entendimiento y experiencia de la persona y de la infinita sabiduría de Dios te llenará a tal grado que sabrás y sentirás que no tienes ni derecho de decir nada. Cualquier cosa, cualquier persona que haga descansar la conciencia del que desprecia a Cristo, justificándose, será usada para justificarse de por qué no se ha acercado a Dios, por qué no se ha acercado a la iglesia, por qué no ha buscado de Dios. Cualquier cosa servirá. Cualquier cosa aliviará su conciencia. Dios tenga misericordia de ti, porque tu sentencia es terrible. Sodoma y Gomorra, a ellos les irá mejor que a ti. Pero la buena noticia es que todavía puedes huir, todavía puedes escapar. Huye ahora de esa sentencia dictada contra ti y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Si te arrepientes ahora, si vienes a Cristo, entonces hay esperanza.
Si tú has sentido sobre tu conciencia el peso de que has despreciado a Cristo, ven a Cristo. Arrepiéntete ahora y búscale, déjalo todo por Él. Vayamos, hermanos, al Señor en oración.